Invisible Experts Podcast. Bueno, hola a todos y todas, espero que estén bien. Bienvenidos entonces a un nuevo episodio de este podcast Invisible Experts. El día de hoy es un día un poco extraño porque normalmente hablo con mi comunidad anglófona o gente que habla en inglés, pero hoy voy a hablar en mi lengua madre, ¿no? Va a ser un poco extraño para la gente que nos escucha, que lo escuche, porque es cierto que estamos acostumbrados a cuando yo hago los podcasts en inglés, que no es mi lengua madre, pero un poco la comunidad tenemos eso en común. Entonces, hoy quiero empezar con una pregunta sencilla, pero incómoda, para que penséis en ello en casa, ¿no? ¿Cómo sabemos que algo es verdad? Durante mucho tiempo, digamos, la respuesta parecía como clara, ¿sí? Contundente, ¿sí? Confiábamos en la ciencia ciegamente, en las instituciones, en los medios. Había una cierta estructura que nos ayudaba a distinguir entre lo verdadero y lo falso, ¿no? Pero claro, hoy en día esa estructura está cambiando, o por lo menos se está transformando. Vivimos en un entorno donde cada persona puede producir información, donde los algoritmos deciden lo que vemos y donde la inteligencia artificial es capaz de generar textos, imágenes o vídeos que son prácticamente indistinguibles en la realidad. Entonces parece y emerge una duda mucho más profunda, ¿no? Si todo puede parecer real, ¿qué significa realmente que algo sea verdadero? Entonces, para explorar esta pregunta profunda, si se quiere, hoy me acompaña mi gran amigo Julián Balbarré, con quien vamos a hablar de la inteligencia artificial desde una perspectiva menos usual o un poco no muy habitual. No tanto desde la tecnología, sino desde su impacto en cómo podríamos entender la realidad, la verdad y en última instancia nuestra propia forma de pensar y de vivir. Lo interesante de esta conversación es que no solo se trata de lo que la inteligencia artificial puede hacer, sino más bien de lo que está empezando a hacer con nosotros como sociedad. Así que hoy vamos a intentar parar un momento, tomar distancia de los temas que venimos pues un poco explorando y pensar juntos qué está pasando realmente. Juli, un placer tenerte aquí. Bienvenido. Gracias Andrés, gracias por la invitación. La verdad que primero es un placer verte, no te veía desde Oxford. Para contar un poco, vos fuiste mi mentor, digamos, en nuestra estadía en Oxford. Así que nada, muy contento de verte. Chateamos mucho, pero no nos habíamos visto cara a cara. Así Sí, que eso, muy feliz de verte y eso, gracias por la invitación. Voy a tratar de responder a tus preguntas y de que esta conversación sea lo más, o sea, desde un lugar de muchísima humildad, ¿no? Porque tengo 25 años, digamos, tengo algo de experiencia laboral, algo de experiencia académica, pero bueno, siempre desde un lugar desde lo que he aprendido, digamos, en esta breve existencia. Así que nada, amigo, gracias a vos por estar acá y gracias por creer que tengo algo para aportarle a tu comunidad. esto es interesante y aprovecho un poco para compartirlo, ¿no? Al aire, ¿no? Y es que cuando te conocí, me he quedado con una frase que me dijiste cuando nos conocimos y fue que hay una tendencia en como en cierta forma, ¿no? Subvalorar o menospreciar, si se quiere, a la gente joven de hoy en día. Porque nosotros los ancianos, ¿no? La gente mayor, digamos, piensa que porque ustedes han tenido acceso como a más información, sí, digamos, tienen como más estímulo de muchas cosas, a diferencia que nosotros, como que tendemos como a menospreciarlos, ¿no? Y me gustó mucho eso que dijiste, como hay de todo en el océano, ¿no? Sí, es Claro. cierto que puede haber una corriente que hace esto y lo otro, pero hay otra que no. Y efectivamente, después de estos días que estuvimos pues en este programa que compartimos ahí en Oxford, fue interesante aprender cómo una persona de 25 años, ¿no? En mi opinión, mi humilde opinión, tenía esa capacidad de ver el mundo, de leerlo, ¿no?
y siendo tan joven, pues, y en esta época un poco, estar tan bien instruido, ¿no? Y yo te lo comentaba cuando hablábamos, ¿no? Entonces, no es una sorpresa que te haya invitado a que hablemos de algo tan profundo, ¿no? Como es la percepción de la IA y cómo puede influenciar sobre nosotros, ¿no? Entonces es interesante ver una persona de 25 años que, digamos, tenga una visión tan interesante desde mi punto de vista. Entonces, para empezar, Juli, te quería preguntar, ¿podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria y cómo llegas a interesarte por lo que es la IA desde una mirada un poco más, si se quiere, filosófica y social? Porque es cierto que una de las razones por las cuales fuiste becado para este programa que compartimos era porque tú traías esta percepción sobre la IA, ¿no? Buenísimo. Sí, bueno, yo estudié ciencias políticas acá en Argentina, en Buenos Aires, y, y en ese momento, yo, digamos, durante mi carrera de grado conocí a una maestra que me mostró como todo este universo filosófico que realmente me despertó toda esta curiosidad por la perspectiva, por el método filosófico de la vida, de cómo para mí la filosofía es como simplemente un habitar, ¿no? Un estar en el mundo, una forma de transitar nuestra existencia desde la duda, desde la incertidumbre, desde el asombro. Entonces, desde ese momento empecé, digamos, con mis estudios filosóficos y también, llegando al fin de mi carrera, conocí a otro filósofo que realmente me despertó, digamos, todo un universo nuevo de ideas, de perspectivas, que fue José María Lasalle, que es un filósofo español, que está ahí cerquita tuyo, amigo, que él hace muchos años viene trabajando el vínculo de la técnica con el ser humano. Y en ese momento yo, cuando lo conozco, decido hacer mi tesis de grado sobre su pensamiento. Y bueno, y a partir de eso empezamos a trabajar juntos con como una especie también de mentor intelectual, con envía de guía de lecturas y qué sé yo. Así que desde ese momento empecé me empezó a despertar curiosidad el tema de la técnica, de cómo la técnica, digamos, como diría Heidegger, no es un instrumento, no es no es una serie de pasos para hacer algo, ni una herramienta, sino que la técnica, según Heidegger, es nuestra forma de develar el mundo, nuestra forma de desocultarla. Es decir, que nos imprime una forma o sea, la técnica es lo- eso, ¿no? Como la forma en que nosotros abrimos el mundo ante nosotros. Eh, y lo que, bueno, y en ese caso, digamos, la perspectiva que da Heidegger es que la técnica moderna es ver todo como un recurso disponible. Es decir, vemos un bosque y no pensamos que en ese bosque pueden, qué sé yo, habitar espíritus, nuestros ancestros, puede ser un lugar sagrado, no, sino que vemos una matriz de rentabilidad con respecto al bosque. Entonces decimos, che, bueno, si talamos este bosque, vamos a obtener tanta rentabilidad o no nos detenemos a ver la fluidez de la belleza de un río viniendo abajo de la montaña, sino que pensamos en hacer una represa hidroeléctrica. ¿No? Esa es la perspectiva que da Heidegger de la forma de ver la técnica moderna, que rescata Aristóteles, ¿no? Aristóteles también tenía esa misma visión. Porque, bueno, de alguna manera los seres humanos lo que tenemos, decía Aristóteles, es la vocación de poblar el mundo. No sabemos por qué buscamos traer cosas al mundo. Para Aristóteles esto es una condición ontológica, o sea, lo hacemos, simplemente lo hacemos, ¿no? O sea, es algo que nos trasciende. Buscamos poblar el mundo de cosas. Y lo que termina diciendo Aristóteles es que estas cosas se nos terminan volviendo imprescindibles. O sea, por ejemplo, ¿no? Nosotros hacemos una silla para sentarnos para comer, ¿no? Y cuando hacemos esta silla, digamos, ya hoy todos comemos en sillas, ¿no? No, está bien, podemos comer en el piso, pero digo, se nos volvió algo, todas las cosas técnicas que desarrollamos se nos volvieron imprescindibles. De hecho, ¿por qué traigo esta reflexión? Porque la inteligencia artificial está en el centro de esta cuestión.
La inteligencia artificial hoy en día es imprescindible, ya es parte de las infraestructuras críticas de todos los países. O sea, si hoy en día dejásemos de utilizar inteligencia artificial, probablemente tengamos un fallo en cadena, ¿no? Digamos, no funcionarían los aeropuertos, no funcionarían los hospitales. La energía ya depende de los propios mecanismos de la inteligencia artificial. Entonces, digo, perdón que no iba a traer esta reflexión al principio, pero creo que me diste un poco el pie preguntándome sobre mi propia experiencia. Así que, no, fue más que nada una interpelación muy profunda eh, desde haber, digamos, leído a José María, a José María Lasalle y a otros autores, y cómo eso, nada, me generó una curiosidad muy grande y hoy en día, digamos, está bien, trabajo en algo muy distinto, trabajo en una empresa química eh, y me dedico a temas de los vínculos institucionales y de inteligencia de negocios dentro de esa empresa. Pero en mis tiempos libres, digamos, pues no lo hago como algo profesional, pero en mis tiempos libres trato de seguir estudiando para estar bien en contacto con la reflexión y poder tomar distancia de un fenómeno que nos atraviesa a todos y que quizá particularmente a los jóvenes, ¿no? Porque tenemos menos experiencia, menos paso por el mundo, hemos habitado menos, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestras angustias, nuestros deseos. Entonces, a partir de eso, digamos, trato de vincular lo que nos pasa en lo objetivo, en lo fáctico, ¿no? En todas estas tecnologías desarrollándose al mismo tiempo y cómo eso sobre todo impacta en mi generación, en nuestra entrada al mercado laboral, que si querés más adelante lo vamos a hablar. Pero bueno, nada, es un poco esa la introducción, Andrés. No, pero está bueno que hables de José María Lasalle, ¿no? Porque es cierto que él también se ha enfocado los últimos años en la tecnología, ¿no? En las IAs, por supuesto que hoy es el tema de hoy en día, el Big Data, los algoritmos, y él sugiere que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no al Mm, revés, ¿no? De hecho, hace poco hacía un podcast con una chica muy interesante, con Paxi, que ya ha venido trabajando en tecnología hace mucho tiempo, pero ella tiene un concepto que no lo ha, digamos, desarrollado ella, que existe, pero que ella lo practica y lo ejercita, ¿no? En el ejercicio suyo de crear tecnología, es tech for good, ¿no? Hacer tecnología para el bien. claro, Entonces te quería claro. preguntar un poco, antes de centrarnos en la IA per se, pero en tecnología y un poco citando a La Salle, democracia y tecnología, ¿no? Porque claro, uno de los temas más interesantes que a mí me parece fascinantes y que es importante debatirlo es la división digital, ¿no? Porque al final todos vemos la tecnología como el fin último, nos va a salvar, nos va a ayudar, pero claro, al final ni todo el mundo tiene acceso a, porque es falso. Hay muchísimas regiones del mundo que no tienen acceso a la tecnología como la vivimos en otros, digamos, eh, Sí, ¿no? Y por sí, otro sí, sí. lado, ¿no? La parte de democracia, ¿no? Por un lado. Y también otra cosa que es muy importante es no solo el acceso a, sino el saber utilizarla, que esto implica obviamente tener un conocimiento, pues importante o por lo menos suficiente para saber cómo mejorarla. Entonces, mejorarla no, sino saber cómo utilizarla. Entonces, te quería preguntar un poco, ¿cómo ves, ¿no? Dos cosas. Uno, esta dicotomía entre la tecnología para que nos sirva a nosotros, pero pareciese que nosotros, ella, o sea, nosotros le servimos a ella. Y por Mm. otro lado, dentro de esta misma lógica, un poco lo de lo que te decía, la democracia y la tecnología, ¿no? Perfecto. En relación a la primera pregunta, Andrés, es complejísimo la pregunta, porque tengo que retrotraerme a una discusión filosófica muy profunda que tiene que ver es una discusión que se da sobre todo entre digamos, las perspectivas más liberales de la democracia y las perspectivas más, si querés, eh, modernas, pero modernas en el sentido por ahí más cristiano, ¿no? Como católico, en el sentido más como de vínculo entre el Estado y la iglesia.
Te lo digo porque han sido discusiones que he tenido súper ricas y súper interesantes con gente por ahí más de los círculos cristianos, con curas de acá Argentina. Y claro, y ellos es interesante porque, a ver, ¿cuál es el problema que nace a partir de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa, de alguna manera, enaltece la razón humana, ¿no? O sea, la pone como el faro de luz al cual, digamos, previamente, gracias a las ideas de un filósofo que para mí es, si no es el filósofo más importante de la historia, pega en el palo, que es Immanuel Kant, ¿no? Kant descubre que nosotros tenemos un fundamento de nuestra autonomía moral. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos pensar por nosotros mismos. Y en eso mismo se fundamenta nuestra existencia. Entonces, ¿cuál es el problema que mucha gente critica que nace a partir de la Revolución Industrial? Que creamos un sistema político basado en la razón humana. Yo soy mucho más, digamos, mucho más positivo a la hora de pensar en esto, pero el problema es que hay muchos que vinculan el haber enaltecido la razón humana con que después haya habido una consecuencia en la cual la vida humana queda a merced de nuestra razón. Y la consecuencia más funesta o más abyecta, ¿no? de esto fue Auschwitz, por ejemplo, ¿no? Digamos, seres humanos convertidos en objetos, ¿no? Perdón que hago toda esta reconstrucción histórica, pero es como, digamos, la discusión se sigue viviendo en ese nivel desde mi punto de vista, ¿no? Eh, entonces, quizá de alguna manera lo que debamos hacer es invertir esa ecuación, ¿no? Como lo hacía Ortega Set. Ortega Set decía que la razón siempre tenía que estar a disposición de la vida y no al revés. Entonces, digamos, ¿cómo creo yo que los pensadores que están hoy en día, los grandes pensadores del mundo, ¿no? Que se están haciendo las preguntas sobre el fenómeno de la inteligencia artificial, creo que traen esto a colación? Dicen, bueno, la razón al servicio de la vida, ¿no? O sea, que la inteligencia artificial nos permita, no sé, vivir más confortablemente, potenciar nuestro bienestar, ¿no? Ahí está la idea, y que no sea al revés, que nosotros no nos volvamos esclavos de la inteligencia artificial y le estemos dando todo el tiempo insumos para que crezca y crezca y crezca, porque es, como dice José María Lasalle, una cosa que pretende ser alguien con conciencia, pero sin conciencia. ¿Se entiende? O sea, aspira a hacer algo con conciencia, pero no tiene conciencia. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia, porque no tiene cuerpo, ¿no? Entonces, no tiene otra manera de aprendizaje que no sea estadístico. Eh, entonces, digamos, por eso digo, el nivel de complejidad de tu primera pregunta, no sé si llego a abarcarlo, ¿no? Y no sé si tengo una respuesta tampoco. ¿Cómo hacemos eso? Y no sé, es muy difícil. José María Lasalle te diría que tenemos que educar a los niños, ya ponerlos a aprender inteligencia artificial. Y lo que dice, y aparte de lo que suma a eso, él dice, tenemos que enseñarle a los niños a ser seres humanos. O sea, a que experimenten el amor, el miedo, la incertidumbre, la ambigüedad de la condición humana, ¿no? Que él lo rescata de Hannah Arendt. Eh, entonces, O sea, por eso ¿tú digo, crees? Es con interesante re- lo que planteas, ¿no? Sobre la primera pregunta. ¿Tú crees entonces que sería una especie como lo que plantea Mary Shelley con Frankenstein, ¿no? O lo que sería el Mm, moderno Prometeo, ¿no? Un poco exacto, como exactamente, crear este ser vivo, ¿no? Pues con esta tecnología, pero que realmente no tiene pues conciencia, ¿no? Que hay límites dentro de la exacto, ciencia, que hay una responsabilidad enorme del creador. Es por esto que se habla mucho de la ética dentro de la IA, ¿no? Un poco qué exacto, significa el ser exacto. humano, ¿no? Que es mucho más profundo, ¿no? De hecho, yo lo hablaba un poco y de nuevo pues cito a Paxi, que ya verás el podcast con ella, que off the record hablábamos de la conciencia, ¿no? Claro, al final va a haber cosas que, por más que pensemos que la IA tiene la capacidad, no va a poder explorar porque no podemos ni siquiera nosotros mismos, ¿no? Hay este Claro, mundo claro. inconsciente
que nos hace ser humanos, ¿no? Por ejemplo, el mismo cerebro, este reptiliano, que recoge no solo nuestras vivencias, sino la vivencia de nuestros antepasados, ¿no? Entonces tú Sí, te referías sí. un poco como a la figura este de Frankenstein, ¿no? Exacto, no, exacto. Y das en el punto de la conversación actual para mí, eh, cuando, por ejemplo, José María Lasalle hace 2 semanas escribió una columna en La Vanguardia en relación a el fracaso, ¿no? de Estados Unidos invadiendo Irán, ¿no? Con el bombardeo en Irán. ¿Y qué es lo que dice José María Lasalle? Dice, lo que pasó aquí es claro, ¿no? Estados Unidos utiliza sistemas de inteligencia artificial para decidir o no invadir un país. ¿Y qué es lo que ocurre a partir de esto? Ocurre que la inteligencia artificial no entiende la complejidad que implica invadir un país, pero no entiende la complejidad que implica invadir un país como Irán, que es un país que tiene 3.000 años de historia. Es una civilización milenaria. Es la civilización que inventó el ajedrez. O sea, porque él lo comparaba con la invasión a Venezuela, ¿no? Dice, bueno, Venezuela, digamos, a la inteligencia artificial les dijo, en 8 minutos resolvemos el tema de Venezuela. Efectivamente lo hicieron y pasó. Bueno, con Irán no iba a pasar eso. Claramente no iba a pasar eso, ¿no? Por la complejidad que el ser humano entiende que tiene una civilización como la persa, ¿no? Que es el Irán de hoy en día. Y bueno, la inteligencia artificial no entiende esto. Entonces te responde alucinando. ¿Por qué? Porque no entiende la complejidad de la condición humana. No, y Entonces, sobre digo, todo, y perdóname, te interrumpo, y un sí, poco con este tema de Irán, ¿no? Porque al final, desde mi perspectiva, al final, la IA que conocemos en el occidente es una proyección de sí mismo occidente, ¿no? claro, Es decir, claro. es un poco la proyección esta antropocéntrica cuando tú citabas, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no? Que es donde la razón está por encima, que es muy humano, ¿no? El razonar, o lo entendemos así, y es esta incapacidad, no sé si tú estás de acuerdo con ello o no, que muchas veces tienen los países del occidente para comprender otros mundos, otras Mm, culturas. Y si tú te fijas, dirán, sabemos muy poco en el occidente, claro, ¿sí? Hasta el claro. punto que es una civilización súper antigua, que ha aportado muchísimo al mundo global y que precisamente por esta dicotomía Oriente-Occidente, ¿no? Es desconocida. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que al final como lo que tú dices, no, lo desconozco un poco cómo se toman esas decisiones, pero precisamente tú vas a un sitio que no conoces. Entonces ahí está el límite de la ciencia, ¿no? Y lo que significa ser el humano, ¿no? ¿Hasta qué punto llegó ese Exacto, Frankenstein, ¿no? exacto, exactamente. Tal cual, Andrés, sí. Y retomo en relación a esto tu segunda pregunta, que era el ¿Correcto? vínculo entre esta revolución tecnológica, la revolución digital, la inteligencia artificial, con la democracia. Correcto. Eh, acá me tomo, me doy el tupé o me tomo el atrevimiento nuevamente de robarle el marco teórico a José María Lasalle, pero ¿por qué? ¿Por qué me parece interesante lo que él menciona particularmente? Porque ¿cuál es el problema que hoy una cosa, digamos, es el impacto que tiene en nuestras vidas como individuos, la inteligencia artificial. Pero después está el impacto que genera en nuestro sistema político, en nuestra forma de organizar. Y vos me has preguntado, ¿y por qué este episodio que estamos grabando se llama Lo verdadero en la era de la IA? Bueno, porque de alguna manera hay una verdad que se genera en el momento en que los seres humanos decidimos vivir juntos. O sea, uno puede tener una noción de verdad eh, más teológica, ¿no? Que quizá tiene que ver con la propia experiencia que uno vive, ¿no? Con su propia historia, su propia vida. Hay cosas que para uno son verdad, que no para el otro son verdad, ¿no? Y esas cosas, digamos, están en el orden de lo subjetivo, ¿no? O sea, en el orden em, en el orden de lo trascendental. Entonces, digo, esa es una verdad individual o colectiva, que digamos, es una verdad individual que puede volverse colectiva, como en el caso de los profetas, ¿no? De Jesús o quien sea,
pero que, digamos, no es una verdad que entre en esta discusión, ¿no? Que entre en este fenómeno. Porque después hay una verdad que es esta que te mencionaba, ¿no? Que es cuando decimos vivir juntos, digamos. ¿Por qué? Porque ahí de alguna manera, para vivir juntos hay que ponerse de acuerdo. Tenemos que establecer parámetros, método, para decidir qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, a partir de esta introducción, lo que digo es, bueno, hubo un momento en la historia, hace no tanto, ¿no? La democracia moderna es un invento bastante nuevo, digamos, ¿no? Si uno hace una perspectiva histórica. Esto de que todos somos seres libres e iguales, ¿no? Que somos fines en nosotros mismos, que es todo este marco teórico kantiano que le da fundamento a la democracia liberal moderna. Bueno, es bastante nuevo, ¿no? Antes digamos, ¿qué es esto de que somos todos iguales? No, no somos todos iguales. Yo soy el rey y vos sos un siervo, ¿no? Digo, llevándolo a la época monárquica feudal o antes o lo que sea, ¿no? Bueno, digamos, a partir de esto decidimos ponernos de acuerdo en algo. ¿En qué nos pusimos de acuerdo? En que primero hay una jerarquía epistemológica, ¿no? ¿Cuál es la jerarquía epistemológica? Es que el método científico para buscar la verdad se aproxima más a una verdad que otro método, ¿no? Que otra forma de ver la verdad. Por ejemplo, las conversaciones que tenemos con amigos en un asado, ¿no? O en una comida, ¿no? O sea, no. eh, y qué es lo que ocurre a partir de eso? Que a partir de eso se genera todo un sistema legitimado que estructura nuestra forma de vivir en sociedad. Entonces, ¿qué es lo que trajimos acá? Trajimos una estructura que tiene una producción del conocimiento que estaba en las universidades, ¿no? O en los think tanks, ¿no? De manera más moderna, en los datos, digamos, mediante un método, ¿no? Que es, o sea, que justamente por eso se diferencia de la verdad teológica. ¿Por qué? Porque es una verdad contingente, como diría Karl Popper, ¿no? Es una verdad que está expuesta permanentemente a su propia falsabilidad. De hecho, es verdad científica en tanto que es falseable, ¿no? En tanto que va a venir una verdad posterior que la va a refutar. Porque si fuese una verdad absoluta, dejaría de ser una verdad científica. Eh, entonces, esto, como te decía, fundamentó una forma de estructurar la sociedad y fundamentó una forma de transmitir el conocimiento. Es decir, producimos la verdad, los conocimientos los producimos en la universidad, los gobiernos financian las universidades para que puedan producir el conocimiento, los medios de comunicación transmiten el conocimiento y los ciudadanos somos receptores de ese conocimiento, ¿no? Y confiamos en ese proceso de verdad. Lo que vemos hoy en día es, digamos, algo que hackeó todo este sistema. Digamos, antes teníamos un conocimiento centralizado, ¿no? Como decíamos, la universidad produce el conocimiento y después se distribuye. Hoy en día tenemos, digamos, un conocimiento absolutamente distribuido. Todo es verdad y nada es verdad al mismo tiempo, ¿no? O sea, toda verdad vale lo mismo. Hay algo que se menciona que es la epistemología del yo. Hoy en día vivimos un poco en esa estructura. Digamos, para mí esto es verdad y es verdad, ¿no? Y hoy, digamos, tenemos, qué sé yo, por ejemplo, no sé, los movimientos antivacunas, ¿no? Yo tengo amigos que no se han vacunado en la pandemia del COVID. Y a día de hoy no están vacunados. ¿Por qué? Porque creían que, no sé, no creían en la vacuna. Y vos decís, Por eso digo, digamos, lo llevo bien a lo concreto, ¿no? Digo, esto tiene un impacto real en nuestras vidas. Y bueno, y hoy en día vemos en Estados Unidos brotes de sarampión, una enfermedad erradicada hace décadas, ¿no? Muy asociada a la pobreza, muy asociada a una higiene muy, 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 muy baja, ¿no? A otros Mm. momentos de la historia humana. Entonces, digamos, eso es un poco la idea. Y cómo esto deslegitima el sistema democrático. ¿Por qué? Porque las instituciones ya no son dueñas de la verdad. Ya no son las instituciones las que nos dicen qué es verdad y qué no. Ya no son los árbitros de la verdad. Ahora la verdad la puede tener cualquiera.
Entonces, bueno, cien por eso, ciento que es lo que un poco se conoce como posverdad, ¿no? bueno, Que la exactamente, gente cree exactamente, algo no porque sea verdad, sino porque le suena bien o encaja con lo que ya piensa, ¿no? exacto, exacto, Entonces un poco exactamente, importa más la emoción que la información. Importa más exacto, convencer que demostrar, ¿verdad? exacto, 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 Andrés, tal cual. Y bueno, y cómo el criterio de qué es verdad y qué no, digamos, uno lo puede ver hoy en día sustentado en los likes de una publicación. ¿No? Lo que antes estaba, por ejemplo, no sé, yo cada vez que traiga un dato en este podcast, bueno, te voy a traer la fuente. Y esa fuente va a ser probablemente una institución académica de relevancia. ¿Por qué? Porque yo creo en este sistema legitimado del conocimiento. ¿Se entiende? O sea, la idea es, el conocimiento ordena la sociedad, legitima quiénes deben ocupar ciertos puestos y quiénes no. Entonces, digo, por eso ¿y por qué esto se acelera con la inteligencia artificial? Bueno, porque, por ejemplo, la capacidad de desinformación que tiene la inteligencia artificial es mucho más alta a la que teníamos antes. Ah, por ejemplo, hace 10 años, o sea, hace no tanto, hace 10 años, una campaña de desinformación requería una inversión de miles de dólares, ¿no? La hacían los gobiernos con sus servicios de inteligencia. Hoy en día yo, Julián, ciudadano normal, común y corriente, puede iniciar una campaña de desinformación. Es prácticamente costo cero una campaña de desinformación, ¿no? Por cómo se ha democratizado los sistemas de inteligencia artificial generativa, que son los que, digamos, generan los deepfakes, que son estas GANs, que sería redes adversas generativas, que son las que vos tenés la pieza, las destruyen y generan una nueva. Eh, entonces digo, bueno, ya no sabemos, ya no tenemos tan claro qué es verdad y qué no, entonces eso dificulta mucho la vida en sociedad y pone en jaque la legitimidad propia del sistema democrático. Esa es un poco la conclusión. Perdón que me recontra extendí. No, 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 pero está muy interesante. Bueno, uno, tenemos la posverdad y un poco en lo que comentabas, había pensado, por ejemplo, en la autodestrucción, ¿vale? Y voy a hablar un poco de ello, me parece interesante, porque tú tocaste el tema del ego, ¿no? Un poco que tú lo hablabas, ¿sí? Esa, si se quiere, desarmonía interna y social que puede producir caos, ¿sí? Porque un poco lo dice el confucianismo, ¿no? Obviamente es mucho más complejo que ello, pero se podría decir que la autodestrucción surge cuando perdemos este equilibrio entre lo ético y lo Mm, relacional, ¿no? mm, Entonces te quería preguntar, claro, al final, y tú ya has citado anteriormente a Aristóteles, ¿no? Sobre, por ejemplo, cuando él hablaba de la acracia, ¿no? La debilidad de la voluntad, ¿sí? mm. Que según él se podía interpretar como una especie de una forma clásica de autodestrucción. Entonces, a lo que voy es, ¿crees tú, ¿no? Que la IA es una especie como de autodestrucción al ser humano, ¿no? Un poco, ¿será que estamos transformándonos a dejarle esa responsabilidad de pensar, de hacer a un ente, porque de alguna forma estamos llegando al límite o algo así? ¿Me entiendes Es lo muy que te quiero interesante. decir? Eh, sí, es muy, muy interesante, Andrés. Primero voy a empezar con decirte, no sé, coma, ¿no? O sea, no sé, pero igual te puedo, podemos hacer un intento de responder a esa pregunta. Eh, yo lo que creo es que lo que vos das como sugerencia, ¿no? Que es lo que yo entendí, ¿no? Que es decir, bueno, quizá la inteligencia artificial sea el reflejo de un instinto medio autodestructivo del ser humano, ¿no? Como que lo hemos llevado a ese extremo. Yo te digo, no lo sé, pero eh, lo que sí te puedo decir es que, bueno, hoy en día la inteligencia artificial es el recurso más valioso de los países, de las potencias mundiales. Es decir, básicamente Estados Unidos y China, ¿no?
y como es el recurso más valioso, y no solo ya es el recurso, o sea, ¿cómo fundamento esto, no? Bueno, tenemos en 2017 un estatus de plan de inteligencia artificial nacional de China, ¿no? Que dice la inteligencia artificial será prioridad de la nación china en el desarrollo, apostando a que a 2050 lleguen una inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial general. Y después tenemos en Estados Unidos en 2023, durante el gobierno de Biden, una executive order, ¿no? Una orden ejecutiva que nombra al presidente de los Estados Unidos como Commander in Chief en inteligencia artificial, ¿no? Digo, la prioridad de los gobiernos está clara. ¿A qué voy con esto? El problema de lo que vos sugerís, Andrés, es que tenemos dos superpotencias jugando sus propias políticas exterior, ¿no? Su geopolítica sobre la inteligencia artificial. Eh, entonces, ¿por qué esto es peligroso? Bueno, porque las dos potencias están innovando con tal de no perder la hegemonía global, ¿no? Los dos están jugando en ese plano. Entonces, de alguna manera, esta innovación sin límites, bueno, puede ser muy peligrosa, ¿no? No le ponemos límites éticos a la innovación justamente porque está en la matriz estratégica de las dos superpotencias globales. Y que las dos superpotencias globales son conscientes de que depende de su capacidad de desarrollar la inteligencia artificial su hegemonía sobre el mundo. Dicho esto, digamos, ¿qué puede devenir de esto? Bueno, no lo sabemos. La propia autodestrucción humana puede ser, pero bueno, en el fondo no lo sabemos. Eh, pero sí Claro, es porque yo, interesante. sí, sí, no, lo siento, es que claro, al final, cuando intentamos como conectar, digamos, estas tres dimensiones, ¿no? Y partimos desde la posverdad, que puede ser, ¿no? En términos simples, que importen más las emociones que los hechos y la gente cree lo que quiere Claro, creer. Entonces, claro, esto puede traer claro. como resultado que se debilita la idea Mm, de verdad común, ¿no? De hecho, sociólogos como por ejemplo Habermas diría que mm, esto puede llegar a romper este diálogo racional necesario para una sociedad sana, ¿no? Después entra la autodestrucción, ¿no? Cuando la verdad pierde valor, aparecen claro. comportamientos que pueden dañar a la persona o a la sociedad, ¿no? Un Bueno, poco tú claro, lo claro, citabas anteriormente, ¿no? Creer claro. información falsa que puede perjudicar la misma salud, Bueno, tomar claro, decisiones claro, erróneas, etcétera. Polarización externa en conflictos claro. sociales o inclusive, que para mí me parece mucho más interesante en esta época, es la pérdida de sentido o el nihilismo, ¿no? Muy en Mm, línea un poco lo que claro, sería Nietzsche, ¿no? claro, Entonces es una autodestrucción lenta que no es consciente, que esto es claro, importante tenerlo en cuenta. Y la claro. IA en esta dimensión acelera todo, porque amplifica Exacto, la posverdad, ¿sí? exacto, Porque claro, al final los algoritmos muestran contenido que refuerzan nuestras creencias y crea exacto, ciertas burbujas, ¿no? Y la generación del contenido falso, ¿no? Los deepfakes, noticias manipuladas, lo que tú hablabas de los políticos, del gobierno, de cómo los estados hacen una cosa a la otra. Y por último, exacto, va a priorizar el engagement, es decir, la exacto, emoción. O exacto. sea, lo que más impacto genera, ¿no? Aunque no sea verdad, se va a difundir más. Entonces, yo estaba pensando ahora mismo, claro, la IA va a amplificar la posverdad, va a debilitar la verdad y va a generar decisiones y dinámicas autodestructivas. La desinformación, Bueno, porque hay malas bueno, decisiones colectivas, claro. radicalización, porque hay un conflicto social, dependencia tecnológica, pérdida de autonomía. Entonces es interesante, ¿no? Porque se podría interpretar de la siguiente forma, ¿no? Un poco desde esta parte más reflexiva. Desde el occidente, el conflicto entre razón y emoción, ¿sí? Que sería un Mm, poco esta conversación que podrían tener Platón y Habermas. O desde la parte del oriente, ¿no? Esta falta de conciencia y apego a las creencias que puede ser pensado desde el budismo y de pronto desde un pensamiento actual
como tú citabas a José María Lasalle, que la tecnología entonces sin ética puede en cierta forma erosionar la libertad, ¿no? Sin duda. Sin duda, amigo. Yo creo que ahí sí, bueno, sí, claro, sí, sí, sí. Sin duda. Pero bueno, todos partimos como decíamos antes, todos partimos de la creencia de que somos seres humanos con autonomía moral, ¿no? Con capacidad de ser libres gracias a que podemos pensar por nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que para mí se pone en juego? Y bueno, trajiste a Habermas, que es muy interesante porque Habermas fue el director, pero bueno, esto lo guardo para después igual, pero fue el director de tesis de Alex Karp. Alex Karp es hoy en día el director de Palantir, ¿no? Palantir son los sistemas de inteligencia artificial que utiliza el Pentágono para sus desarrollos, ¿no? Para lo que decíamos antes, ¿no? Si invadimos tal lugar o no lo invadimos, y para su desarrollo tecnológico también. Eh, pero dicho esto, que queda por afuera como paréntesis, pero lo que vos decís, Andrés, es parte de esta misma ruptura epistemológica que mencionábamos antes, ¿no? O sea, Mm. tenemos por un lado un loop identitario, ¿no? O sea, que es esta nueva lógica que tenemos de aprender, que es la lógica algorítmica. El algoritmo devuelve, o sea, lo que hace el algoritmo es reforzar permanentemente tu sesgo de confirmación. O sea, lo que vos ya creés te lo vuelve a mostrar. ¿Por qué? No porque el algoritmo sea malo, simplemente porque el algoritmo lo que quiere es que vos estés más tiempo en la pantalla. Entonces, gracias a eso, te muestra siempre lo mismo, porque te muestra lo que a vos te gusta. Y eso refuerza tus creencias. Y cuando vos reforzás mucho tus creencias, es decir, que te desplazás de tu condición humana de frágil, de duda, ¿no? De debilidad en relación a saber o no qué es verdad, bueno, te terminás radicalizando, ¿no? O sea, terminás creyendo que lo que vos suponés como verdad es una verdad absoluta. Y por eso decía que es muy difícil después que se genere una convivencia democrática. A ver, la democracia es la convivencia de los distintos, ¿no? Por definición. Entonces, bueno, si vos no aceptás la disidencia, si no aceptás que alguien te diga, che, me parece que no es como vos decís tal cosa, bueno, digamos, eso genera polarización y conflicto social, naturalmente. Y al mismo tiempo el conflicto, como genera más participación, genera más datificación, refuerza la propia lógica algorítmica. O sea, refuerza la rentabilidad de cada datificación, ¿no? Entonces, digamos, es como, tenés primero el sesgo de confirmación y después digamos, en la siliconización del mundo de Eric Saden, él lo relaciona con el sesgo de negatividad, ¿no? Que es básicamente, nosotros dos estamos haciendo este podcast y veo a dos personas peleándose en la calle, bueno, yo me voy a distraer, ¿no? Yo voy a ir a ver esa pelea inmediatamente, por esto del sesgo de negatividad que tenemos como esa preferencia medio como natural. Eh, y a partir de este loop identitario, José María Lasalle da una definición para mí muy perfecta, dice, somos cada vez más eficientemente nosotros. ¿Y eso qué implica? Primero, ¿y por qué está vinculado con lo que decíamos antes, no? Porque es la ruptura, antes hablamos de la ruptura de la jerarquía epistémica, ahora pasamos a hablar de la ruptura de la lógica epistémica, es decir, el ensayo y el error, que es el sustento del pensamiento científico, ¿no? ¿Cómo aprende la ciencia? Bueno, ensayando y equivocándose, ensayando y equivocándose. Entonces, nosotros los seres humanos, para aprender, tenemos la misma lógica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nos vemos privados del derecho a equivocarnos, ¿no? Y si no nos equivocamos, bueno, no aprendemos, no crecemos. Eh, entonces, la definición que da de esto José María Lasalle es, vivimos en un contexto de libertad asistida. ¿Por qué? Básicamente porque los algoritmos deciden por nosotros. Cuando vos crees que decidís por dónde navegás, el algoritmo ya decidió por vos. Entonces, el nivel de aceleración de la decisión del algoritmo es tan grande que no es que predice tu comportamiento, sino que ya directamente lo prescribe. No hay comportamiento humano, o sea, directamente estás siendo asistido en tu navegación. Eh,
Y bueno, y esto obviamente también, como decíamos antes, refuerza la radicalización personal y eso, digamos, llevado a gran escala, termina generando más polarización, termina generando ciudadanos mucho menos racionales, mucho más emocionales y por lo tanto la democracia... Fáciles eh, de manipular, ¿no? Exacto, exacto. Así que creo que tratando de responder a tu pregunta es un poco ese el contexto. Sí, somos mucho más vulnerables justamente porque somos mucho menos racionales. Entonces te quería preguntar, ¿no? Un poco, porque me parece clave lo que planteas. Entonces, ¿cómo explicarías de manera muy breve en tus palabras de qué Mm. trata esta idea de lo verdadero en la era de la IA? Lo verdadero en la era de la IA es cómo hoy en día los seres humanos podemos discernir qué es verdad y qué no es verdad. Y como decíamos antes, la inteligencia artificial es un amplificador de la posverdad. O sea, ya no teníamos tan claro qué era verdad y qué no por la crisis de representación de las instituciones, pero esto lo lleva a un nivel de profundidad mucho más grande, ¿no? Lo amplifica, lo acelera, como vos decías antes, ¿no? Lo acelera, pero tremendamente. ¿Y por qué nos deja de importar qué es verdad y qué no? Perdón, ¿por qué nos deja de importar eh, que la inteligencia artificial esté acelerando todos estos procesos? Bueno, básicamente porque hay dos superpotencias que se están peleando por la hegemonía global y la inteligencia artificial está en el centro de esa cuestión. O sea, no va a haber límites, no va a haber límites éticos, justamente porque, bueno, porque las propias potencias están convencidas de que su supervivencia depende del desarrollo de la inteligencia artificial. Y bueno, y después, digamos, todas las dependencias, digamos, de recursos que se requieren para el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, no sé, las baterías necesitan litio y cobalto, las pantallas táctiles necesitan óxido de indio y estaño, los chips se hacen con silicio, ¿no? Entonces, digamos, y lo que hoy en día están en disputa de alguna manera son esas tierras, que son las famosas tierras raras, que el 75% están en manos de China. Entonces, bueno, Estados Unidos, viste, está como tratando de ver cómo puede generar una posición más estratégica en relación a eso, ¿no? O sea, es muy complejo, ¿no? Sí, además es un tema que abarca otro tipo de conversación, ¿verdad? Porque Sin duda, yo sin duda. personalmente, bueno, yo lo hablé anteriormente en otro podcast que estábamos hablando del mundo de la filosofía Rastafari y Ah, la mirá, sostenibilidad, ¿no? interesante. Pero claro, esta perspectiva y el accionar, ¿no? de Estados Unidos es una acción, bajo mi punto de vista, imperialista, ¿no? Pero claro, es lo que te decía, cabe, o sea, abarca otro tipo de conversación. Pero quiero volver un poco a la construcción de la verdad. Entonces, un Mm. poco resumidamente, ¿cómo construíamos la verdad y cómo a tu manera de entender la IA ha roto esta forma de construirla? Como, bien, como creo que mencionaba un poco antes, construíamos la verdad desde nuestra confianza en las instituciones que nos gobernaban, ¿no? Como Sí, decía antes, como los teníamos árbitros, ¿no? Que tú lo pones, los bueno, árbitros claro, de la verdad. eran los árbitros de la verdad, digamos, qué era verdad Ujú. y qué no. O sea, si yo tenía que tomar una decisión, no individual, sino una decisión política, una decisión económica, o una decisión social, digamos, con impacto social, bueno, yo me iba a basar en la evidencia científica. Bueno, hoy en día eso no está tan claro, ¿no? O sea, hoy en día no terminamos de entender cuál es el fundamento de las decisiones de los Mm. líderes, por ejemplo, ¿no? No terminamos de entender dónde se fundamenta todo eso. Y de alguna manera creo yo que es por el registro que estamos teniendo de este contexto de supervivencia. Hay una idea de supervivencia. Entonces, digamos, no sé, el comunicado de Palantir del domingo pasado, bueno, está súper alineado a esto, ¿no? O sea, está diciendo,
Sí, a las otras empresas de Silicon Valley les está diciendo, dejémonos de joder, de alguna manera nuestra supervivencia como gobierno, como Estado, como sociedad está en peligro, nos tenemos que todos alinear para que el desarrollo de nuestras tecnologías esté alineado a la hegemonía del país. ¿Por qué lo conecto con esto, no? Porque estamos viviendo un poco en ese registro, en un registro de supervivencia. Y bueno, en un registro de supervivencia pensamos, como vos decías antes, con nuestro cerebro reptiliano. El cerebro racional queda totalmente Hundido, tío. desplazado, ¿no? Mm, Entonces, bueno, eso, ¿no? Ya no tenemos la capacidad individual, por ejemplo, también con algo muy vinculado a la inteligencia artificial, lo que se llama la cognitive debt, ¿no? O sea, ya no, ya estamos delegando todas nuestras facultades de pensar y de ejecutar en la inteligencia artificial, ¿no? Esa deuda cognitiva. mm, Bueno. Y yo lo veo, ¿no? A mí hoy en día, yo soy una persona, digamos, que leo mucho. O sea, mi trabajo consiste en leer mucho, informes, reportes, y después, como decíamos antes, como la parte más académica. Bueno, hoy en día me cuesta más leer. Me cuesta bastante más. Leo bastante menos que lo que leía antes. Eh, entonces, bueno, digamos, cómo yo delego las facultades en la máquina y después cómo eso repercute en mi propia capacidad, en mi propia capacidad de pensar por mí mismo. Eh, y bueno, y en relación a esto, justamente, digo, bueno, hablábamos, ¿no? Bueno, ya no confiamos en ese hilo de transmisión del conocimiento que daba fundamento a nuestra estructura social de democracias liberales. Bueno, ahora la inteligencia artificial amplifica eso porque el conocimiento ya se genera en todos lados y la capacidad de distribución de esos conocimientos generados por la inteligencia artificial, que no importa si son verdaderos o falsos, llegan a todo el mundo. mm. Y ya no tenemos, como decíamos antes, el árbitro de la verdad, el árbitro que te dice qué es verdad y qué no. Tenemos intentos, ¿no? Están estos institutos de fact-checkers, ¿no? De algunas universidades, de algunos think tanks. Bueno, la capacidad que tienen esos fact-checkers es prácticamente nula. O sea, para el momento en el cual se reprodujo la verdad, es muy difícil desmentir algo una vez que ya se difundió, ¿no? Es una complicación que la tienen propiamente reconocida esas instituciones. No, 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 no Claro. tenemos capacidad de luchar contra esto. Y sobre todo por la capacidad, por ejemplo, en el caso de los deepfakes, la capacidad que tienen de simular la realidad. Por ejemplo, Mm. tenemos el video no sé si viste el video del caza de Estados Unidos que esquiva misiles. No sé si lo viste. No, no lo pille. No. Bueno, es fake, totalmente fake. Es un caza que hace tremenda acrobacia esquivando misiles. Bueno, es totalmente fake. O también hubo un video de un bombardeo a Tel Aviv, que también, digamos, totalmente fake. O cómo todos estos deepfakes también juegan en las campañas electorales. Entonces, digo, a la hora de 100%. votar de los ciudadanos, bueno, ¿qué es verdad y qué no? Durante 2025, las elecciones acá en Argentina, hubo miles y miles de videos, deepfakes de los candidatos, que decían, por ejemplo, vayan a votar a tal o vayan a votar a tal. Algunos son muy burdos, pero bueno, la inteligencia artificial cada vez está más entrenada, lo cual le permite cada vez simular la realidad mejor. Y Claro. que cada vez, a medida de eso, nosotros no podamos distinguir qué es verdad, qué es fake y qué no. Mm. Eh, entonces digo, es un nivel de complejidad altísimo, es un nivel de complejidad muy alto en el que Correcto. estamos viviendo, En ¿viste? esto que comentas, ¿no? Me gustaría un poco hablar de la IA, la desinformación y poder, ¿no? Ya que citas un poco como estas campañas políticas, que Sí. uno de los grandes temas hoy es la desinformación. Entonces, ¿qué cambia con la IA en este problema y por qué se vuelve cada vez más complejo? Bueno, lo que cambia es primero el costo. Como decíamos antes, hoy producir un video con Sora, por ejemplo, producir un video deepfake es costo cero, ¿no? Como decía antes, ¿no? Antes las campañas de desinformación las hacían las agencias de inteligencia de los estados, invirtiendo miles y miles de dólares. Hoy en día lo puedo hacer yo, desde mi casa, desde mi computadora.
Entonces, primero eso, ¿no? La escalabilidad del costo es prácticamente nula hoy en día. Eh, y lo que mencionaba antes también, ¿no? Y la capacidad que ya tiene la inteligencia artificial para que nosotros no tengamos la capacidad de distinguir qué es verdad y qué no, por la capacidad de simulación de la realidad que tiene. Mm. Eh, Así que no sé si respondí con eso a tu pregunta, Sí, pero sí, seguro. Y claro, y con eh, base a esto que hablas, ¿no? sí, Si cada vez es mucho más complicado, complejo distinguir entre lo verdadero y lo falso, sí. ¿quién crees que hoy tiene el poder para definir qué es verdad o no? Bueno, esa es un poco la gran pregunta, ¿no? Que yo me hago en un documento que te compartí. Eh, no existe. O sea, es la verdad. No existe hoy en día un árbitro que tenga la capacidad de convencer a un común, digamos, a una mayoría de la sociedad de que es verdad y que no. Tenemos, por ejemplo, dos iniciativas. Tenemos en el gobierno estadounidense tenemos el Media Bias, ¿no? Que es esta especie de, sí, de plataforma de la administración Trump que busca desmentir mediante fact-checkers, ¿no? Y también usa una plataforma de Meta para poder transmitirle a la sociedad que es verdad y que no. Pero, digamos, no es un, ¿cómo decirlo? No es un método que respete aquella estructura que mencionábamos, ¿no? De la modernidad, que está más distribuido y tenía contrapesos de poder. Es el gobierno diciéndote que es verdad y que no. Y eso hasta qué punto es peligroso, ¿no? También. No, Claro, es básicamente la postura de un gobierno. No cien por tenés el ciento. contrapeso de las universidades, no tenés el contrapeso de los medios de comunicación. Entonces, si confiamos únicamente en el gobierno, bueno, volvemos un poco a ese protoestado, ¿no? Previo a las democracias liberales. ¿No? Es casi una tiranía del gobierno decir que es verdad y que no. Y después tenemos, por ejemplo, acá en Argentina, una réplica de esa iniciativa en Estados Unidos, que se llamó Oficina de Respuesta Oficial, que es directamente un órgano del Estado que puso el gobierno de Javier Milei para Mm. también, para desmentir y afirmar que es verdad y que no. Bueno, la verdad es que están teniendo efecto esto, por algunos datos que pude ver, está teniendo efecto puramente digamos, en los seguidores y en el electorado de los gobiernos. No está teniendo efecto en los otros, ¿no? De hecho, está generando más desconfianza, de alguna manera, en quienes no apoyan o no creen en los gobiernos que ponen. No creen en la neutralidad que puede tener ese tipo de plataformas dentro de un gobierno. Claro. Y hay algo muy Bu- interesante que lo menciona, de un paper de Harvard, de una académica de Harvard, da un concepto que se llama liar's dividend, que es cuando por todos estos procesos de desinformación se genera tanta desconfianza en la propia estructura de la sociedad que ya incluso se duda de lo verdadero. ¿No? O sea, el Liars Dividend es cuando hay tantas verdades como mentiras en la infoesfera que nosotros podemos o no consumir, y eso hace que las propias personas dudemos de algo que es verdadero. Entonces, ya no podemos distinguir qué es verdad y qué no. Eso Y te iba a según decir, que esa era mi pregunta siguiente. claro, Entonces, con base a esto que mencionas, ¿qué te preocupa más? ¿El contenido falso o el hecho de que empecemos a dudar de todo, incluso de lo verdadero? claro. Y que es que me parece medio inevitable, ¿no? Si no tenemos una forma consensuada de aproximarnos a la verdad como sociedad, es inevitable que terminemos dudando de todo. O creyendo absolutamente en algo o dudando de todo. Y no sé qué es peor. Yo, sí, o sea, desde mi punto de vista, yo creo que es mucho más grave eh, cuando empezamos a dudar de todo, porque el problema se Mm, empieza a tornar estructural, ¿sí? Porque claro, al final son dos riesgos distintos. Por un lado, el contenido falso puede engañar, ¿no? Pero mm, se puede corregir con datos, verificación, inclusive la educación.
es peligroso, pero yo creo que tiene una solución técnica y por ahí social. Pero dudar de todo, incluso de lo de verdadero, va a cambiar las reglas del juego, ¿no? Porque vamos a romper la confianza en la ciencia, que lo estamos viendo, Mm, en las mm. instituciones, en los medios. Todo parece opinable, nadie Claro, acepta pruebas. exacto, Entonces esto exacto, va a crear una especie de agujero negro o un vacío de verdad, ¿no? De hecho, claro, por ejemplo, si lo vemos desde Habermas, él diría una base común de verdad y el diálogo exacto. racional deja de funcionar. Exactamente, exactamente, Andrés. Es eso que vos decías, es esos mínimos consensos comunes, ¿no? Bueno, no, Yo creo, pareciera que no están, y el problema también, Andrés, por eso, perdón que traigo toda esta perspectiva, ¿no? sí, Pero sí, porfa, porfa. no, pero digamos, no sé, por ejemplo, hace unas semanas lo veíamos a Sam Altman decir que se ha adelantado sus proyecciones con respecto al desarrollo de la inteligencia artificial. Ellos creían antes que una Mm. inteligencia artificial general, como decíamos antes con el caso de China o en el caso de Estados Unidos, se estaba proyectando para 2050. Sam Altman hace unas semanas declaró que se podría estar llegando a una superinteligencia artificial general en 2028. ¿Qué quiere decir una inteligencia artificial general? Una inteligencia artificial que supera las capacidades humanas en todos los órdenes. Entonces digo, estamos haciendo imaginémonos que estamos siendo médicos de un individuo enfermo, ¿no? Bueno, ya le dimos el diagnóstico, pero las proyecciones no nos alientan, digamos, a pensar que esto va a mejorar, sino que Es que yo creo que un nos tema da que más la idea de tú, que va a empeorar, ¿no? 100% y un tema que tú planteas que es fundamental, es dudar de todo, man. Porque esto abre la puerta a la manipulación total, porque si nada es verdad, todo puede ser creído, ¿no? Dos, una especie como de parálisis, porque no sabemos qué es real, por lo tanto no decidimos, ¿no? Y lo último, yo creo que es un aspecto importante, es el cinismo, ¿no? Da igual todo y hay una actitud mucho más pasiva. Entonces, un poco yo, hablando sobre Bueno, esto, sí, perdón, recordaba un poco lo de Hannah Arendt, ¿no? Que ella argumentaba que cuando desaparece esta distinción entre la verdad y la mentira, mm, el individuo queda tan desorientado claro. que son más fáciles de controlar. Bueno, no me acuerdo si lo dijo ella, pero no sé por qué lo pensé, pero yo creo que va por ahí, ¿no? Entonces, claro, el Sí, papel de la IA va a agravar un poco más el segundo tema, porque puede generar contenido muy convincente, hace que distinguir verdad y mentira sea mucho más difícil. Entonces, ya no sí, solo hay falsedad, sino hay sí, una duda más generalizada, ¿no? sí, y perdón Andrés, una cosa que te agrego a esto que decís que para mí es tal cual lo decís. También hay algo que no es solo que la inteligencia artificial nos hace creer que, o no, sino que pone en jaque la propia verdad. O sea, Mm. lo que creíamos que era verdad, porque en realidad era una verdad consensuada, bueno, ya eso no está tan claro, pero no solo porque la inteligencia artificial nos haga creer que, sino porque realmente lo puso en jaque. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la inteligencia artificial, no solo la inteligencia artificial, sino la revolución digital, ahora amplificado con la inteligencia artificial, como venimos dándole este marco en todos los órdenes, bueno, hackeó, por ejemplo, el pacto que teníamos entre capital y trabajo. Nosotros, como desde que yo soy chico, digamos, digamos, el capitalismo industrial había establecido un pacto entre el capital y el trabajo, es decir, el capital te es dado por tus horas de trabajo. O sea, Ujú. tus horas de fuerza laboral. Vos podías hacer un white collar, un blue collar, ¿no? El white collar iba a la oficina, trabajaba tanto tiempo, volvía a su casa, recibía un salario por eso. El blue collar iba a la fábrica y volvía también, y recibía un salario por eso. Bueno, hoy en día eso no está claro. ¿Por qué? Porque la teoría del valor asociada al trabajo, que era una herencia de Locke, era una herencia que después la retoma Kant, después la retoma Marx, Mm. ¿no? Para dar su propia mirada sobre el capital. Eh, bueno, eso ya no está claro. ¿Por qué? Y yo lo veo a eso. Yo tengo amigos que laburan 12 horas por día y no llegan a fin de mes.
y tengo amigos que laburan 2 horas por día, 3 horas por día en mercado de capitales, en comprando y vendiendo criptomoneda, o programando o produciendo sistemas de inteligencia artificial, y el costo marginal, digamos, o la diferencia en la ganancia es abismal. Entonces el capital, la producción de capital ya no está asociada al trabajo. Bueno, eso pone en jaque absolutamente toda nuestra estructura laboral y después el impacto social que eso implica, ¿no? Entonces, vinculado a eso, y por ejemplo, hace unos días veía un paper que analizaba el caso de Block, ¿no? Que Block es una plataforma también de producción de inteligencia artificial. Y claro, ¿qué es lo que pasa con Block? Esto es un paper que genera el propio dueño de Block, que lo dice hasta en un tono de preocupación. Él dice, en mi sistema, o sea, en mi empresa, yo estoy generando más ganancias a medida que despido más empleados. No, seguro. O sea, ¿entendés? No es que antes eso hubiese sido impensado para la teoría económica. ¿Cómo? Si tenés menos fuerza laboral, ¿cómo estás generando más ganancias? ¿No? Y este flaco dice, che, yo estoy reduciendo mi plantilla en un 40% y estoy generando mucha más ganancia. ¿Por qué? Porque contraté a estos tipos para que me generen los sistemas de inteligencia artificial y ya los despedí porque ya no me sirven. Entonces me quedé solo con un program manager, que es el que más o menos, viste, gestiona, pero mi negocio sigue creciendo. O sea, esto, por eso digo, ¿no? La inteligencia artificial no solo pone en jaque, digamos, que es verdad en cuanto a lo que nos puede hacer creer la desinformación o lo que sea. No, no, está poniendo en jaque la misma verdad intrínseca. Entonces, bueno, digamos, ¿qué impactos sociales puede tener esto? Bueno, nada, hay mucha ambigüedad con respecto a esto, muchísima ambigüedad, sobre todo porque nuestros sistemas de inteligencia artificial están siendo entrenados por seres humanos. ¿No? Que es un poco la tesis que yo llevé a Oxford, que te acordás que la conversamos tanto, ¿no? Sí, Tenemos una inteligencia artificial escribiendo poemas y canciones y tenemos seres humanos encerrados en oficinas entrenando los modelos de lenguaje. Bueno, a nosotros nos habían contado que era al revés, ¿no? Inteligencia artificial con estadística, con sistemas automatizables, digamos, liberándonos de la carga pesada de la mecanización, que es para mí un súper progreso. Pero que bueno, hoy en día, digamos, pensábamos que iba a ser de una manera, pero está siendo de otra. Seres humanos, de alguna manera, por así decirlo, entre mil comillas, esclavizados, y la inteligencia artificial siendo creativa, escribiendo poemas y canciones. Entonces, bueno, perdón, perdón, también me desvié en la pregunta, no, creo, no, no, pero pero está interesante eso que comentas, ¿no? Porque claro, es una nueva forma de extraer valor, ¿no? exacto, Porque, por exacto. ejemplo, nosotros los usuarios generamos datos gratis, ¿vale? Sí, Las sí, IA aprenden de estos datos. sí, Las empresas monetizan este conocimiento y se genera una especie como de trabajo invisible, ¿no? Un poco lo que exacto. hablaba, no sé si lo conoces, Pierre Bourdieu, ¿no? Que el Sí, valor, claro. el poder simbólico, el valor no siempre es visible, pero sigue existiendo y acumulándose, ¿no? Mm, Entonces, un poco escuchándote, no sé si estás de acuerdo, pero hay como tres riesgos principales, pensaría yo. La desigualdad creciente, que se conecta un poco claro. con la desigualdad o la división digital, ¿vale? Más capital en menos manos y obviamente menos redistribución vía empleo, ¿no? Claro, claro. Siguiendo esta lógica que tú planteabas. Desplazamiento laboral, que esto es un tema que tú y yo hemos hablado muchísimo, porque claro, algunos trabajos van a desaparecer y otros se van a precarizar. Y una cosa Exacto. que me parece fundamental es la dependencia tecnológica, ¿no? Porque los individuos y las sociedades van a depender de plataformas, pues que sean tecnológicas y esto un Mm, poco con qué nos conecta, con un poco como esa, eh, sí, sí, figura humana de no depender de nosotros mismos, sino de un tercer ente, ¿no? Entonces, claro, si relacionamos eso con posverdad y autodistracción, sería como la IA va a generar valor porque concentra el capital sí. para mantener la atención y priorizar este contenido emocional que tú dirías antes. Esto va a alimentar la posverdad y puede Mm, generar dinámicas sociales autodestructivas, ¿no?
porque economía, información, más comportamiento humano están como conectados. Entonces, un poco lo que tú empezabas este podcast, ¿no? Si no se regula, la IA puede Mm, erosionar la libertad y la democracia, ¿no? Un poco lo que eh, advierte más o exacto, menos José María Lasalle, ¿no? exacto. Exactamente, Andrés. Sí, 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 tal cual. Y bueno, no sé cómo venimos de tiempo, no sé si. Yo estoy tranqui, pero no sé si por si querías ir cerrando. Sí, un poco, Eh, pero te quería preguntar un poco a las experiencias más cotidianas, si te parece en este bloque, y sí, es, ¿cómo crees que está afectando esta transformación a nuestra vida diaria sin que muchas veces nos demos cuenta? claro, claro. Bueno, primeramente la dependencia, ¿no? Como decía antes, ¿no? La delegación de nuestras facultades en la máquina. Por ejemplo. Yo, hoy en día, y considero que soy alguien con una capacidad de orientación buena, pero hoy en día yo ya me olvidé cómo orientarme. Yo uso Google Maps o Waze para ir a cualquier lado, ¿no? Tipo, Seguro. absolutamente. Hoy en día, si estoy en un lugar, ya no estoy pensando, ah, bueno, esto era para acá, esto era para allá, ¿no? Tipo, "Ah, che, a ver, Waze o. Y sobre todo, que eso sigue una lógica de eficiencia, ¿no? Qué sé yo, no sé, antes podíamos decir, che, bueno, no sé, quiero ir de acá a mi trabajo, pero quiero pasar por la casa de mis padres, o quiero pasar por la casa de mi novia, ¿no? Como ese costado más romántico, si querés, que uno puede encontrar a veces en la vida cotidiana, o quiero pasar por esta enredadera de jazmines, porque las quiero leer, Bueno, Waze no entiende eso, ¿no? Waze te dice cuál es el camino más corto, por donde hay menos tráfico guiados, digamos, por sus coordenadas satelitales o por la información que proveen los propios usuarios. Eh, pero más allá de eso, digo, bueno, delegamos la orientación, ¿no? Delegamos, eh, por ejemplo, escribir los textos que usamos en nuestra vida cotidiana. Mm. Eh, yo, digamos, eso, yo ya no sé, ya no escribo, digamos, ¿no? O sea, por suerte, por ahí lo que es más personal sí lo escribo. Y uno entiende ahí cómo cambia la experiencia de cuando uno escribe a mano, ¿no? Cambia absolutamente, ¿no? Tiene que ver con una conexión corporal, de estar en el aquí y ahora. Eh, no sé, es muy profundo, ¿no? El Pero, reto, ¿no? De hecho, por ejemplo, bueno, tú lo sabes, mis enanos que pues tienen educación Montessori, lo sí, importante ¿no? De coger el lápiz, ¿no? claro, ¿No? De lo fino y de lo grueso, ¿no? claro. Que para coger el lápiz, esa experiencia de escribir y cómo está interconectado con nuestro cuerpo. Tienes toda la razón. De alguna manera, Andrés, lo que yo veo, y no lo veo algo como si yo fuese alguien que ve algo que los otros no, de hecho lo he visto en memes en Instagram, ¿no? Como esto de que por ejemplo, hace 20 años, hace 25 años, con la aparición de Internet, los seres humanos, para escaparnos un poco de nuestra realidad material, para escaparnos un poco de los problemas de nuestra vida, nos íbamos a Internet, ¿no? Como para decir, bueno, estoy en otro universo, estoy en un universo digital. Hoy en día tenemos que aprender a volver a estar en nuestra realidad. O sea, nos escapamos de Internet para volver a la vida real. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos aprendiendo, y esto se hace en tiempo real, ¿no? La ciencia lo va aprendiendo con estudios a vivo, ¿no? De cómo los impactos en salud mental que tienen los usos de nuestras pantallas, ¿no? A mí me da mucha ansiedad el celular, muchísima. Y trato de, no sé, lo poco que puedo hacer, o sea, mi falta de control con respecto a mi uso de la tecnología es muy grande y es preocupante. Y lo único que puedo hacer es decir, la media hora después de que me levanto no uso el celular. O la media hora antes de irme a dormir no uso el celular. A veces me sale, a veces no. Digo, ni siquiera es algo que puedo hacer, ¿viste? Estamos volviendo a aprender que tenemos que hacer ejercicio, que tenemos que comer bien, que tenemos que hacer deporte, jugar, ¿no? O sea, tenemos que volver, es como dice José María Lasalle, tenemos que volver a ser humanos, tenemos que volver a Sí. aprender la experiencia humana. Es muy loco esto. ¿Y por qué? Porque volver a experimentar esa condición humana, bueno,
va a volver a que tengamos más empatía, va a volver a que tengamos más, volvamos a mirar a los demás con otros ojos, ¿no? Que por ahí la tecnología nos deshumaniza. Bueno, vemos los casos de la guerra, cómo se ha deshumanizado la guerra con el tema de los drones, ¿no? Hoy en día la gente en la guerra mata desde unos cuartos con unos joysticks, como si fuese el Call of Duty, ¿no? Realmente es así, o sea, realmente es así. Y los flacos te dicen, he visto documentales, ¿no? De los testimonios de esos, de los ucranianos, por ejemplo, que trabajan con drones, que dicen, sí, ya maté 100 personas, pero las maté desde un cuarto manejando un joystick. Digamos, eso no tiene repercusión en tu psiquis. El otro se vuelve un objeto. Si vos a esa persona la tuvieses que asesinar en un combate cuerpo a cuerpo, o vieras el rostro de la otra persona y pudieses pensar que esto, ¿no? Los testimonios de los soldados son históricos, ¿no? Cuando se miran, se apuntan y se ven y dicen, este tipo tiene una familia, este tipo tiene hijos, no le puedo hacer esto, ¿no? Lo llevé, perdón, al paroxismo de nuevo, pero eh, digamos, el concepto de subjetividad que teníamos del otro, bueno, se ha convertido en un objeto. Y eso, digamos, es la puerta de entrada a la brutalidad, a la deshumanización, ¿no? 100%. Eh, el otro es una subjetividad, no es un objeto. Esto aprendimos de Kant. El otro es un otro. El otro es un otro frágil, débil, como yo. Tenemos la fragilidad común, lo que nos une. Por eso escribí mi tesis, Elogio de la Fragilidad. Porque sin duda tenemos que volver a sentir el cuerpo, lo frágil que somos. Con un corte, hay una escena para mí fascinante de Grey's Anatomy, que, que, que la hija, un médico se había querido suicidar, y claro, y no le había salido, ¿no? Entonces dice, una conclusión que llegan a una conversación después, se dice, esta persona no se quería suicidar porque es médico, porque sabe que si se corta la carótida fallece en 15 segundos. O sea, ¿qué quiero decir con eso? La fragilidad humana, lo frágiles que somos como cuerpos. Podemos desaparecer en 15 segundos, o sea, en fin, es central para mí que volvamos a eso, ¿no? A sentir el cuerpo, a la sabiduría que nos... Lo que hoy tenemos que aprender es cómo distinguirnos de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial ya hace lo que nosotros hacíamos. Ya calcula extremadamente mejor que nosotros, ya escribe mejor que nosotros en un tiempo absolutamente más rápido. Bueno, yo creo que la pregunta de hoy en día y la pregunta que para mí se hacen los grandes pensadores del mundo es, bueno, ¿cómo nos distinguimos de la inteligencia artificial? Correcto. Bueno, ¿y cuál es la respuesta que atisban algunos expertos? Bueno, la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es La el experiencia, conocimiento que ¿no? nos da la experiencia de nuestra vida. cien por Y esa ciento experiencia es corporal. La experiencia no tiene que ver con algo la sabiduría, digo, no tiene que ver con algo que yo leí en un libro, no tiene que ver con algo que yo vi, ¿no? En un podcast. Tiene que ver con el ensayo y el error que implica el tránsito de la existencia humana. 100%. Y que te digan, che, esto está mal, ¿no? El otro como un corrector, ¿no? Y ahí después uno discierne, che, bueno, esto estaba bien, esto estaba Sí. mal, ¿no? Mm. Pero para mí, quizá, no sé si terminé, si por ahí me desvié y no terminé respondiendo a tu pregunta, pero creo que tiene que ver con eso, Andrés, con No, descubrir cien por qué es lo que ciento nos sigue, qué es lo que nos sigue haciendo humanos. Me gusta mucho, pero no quiero cerrar aquí el Ok, podcast. Quería cerrarlo porque te tengo que hacer esta pregunta al ser sí, argentino, ¿no? sí, Porque Milei habla mucho de la libertad, ¿no? Del sí. ser liberal y tiene una frase que es como muy famosa. ¿Cómo es que dice? Él es un Eh, libertario o algo así, ¿no? la definición que él hace de liberalismo, decís, Sí. de esto del respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, Sí, no, sí, bajo el pero principio de no quería agresión, decir ese. algo así, ¿no? Él tiene como eso y él es Sí, como, se hace, bueno, se define a sí mismo como libertario y sí. un proyecto de la libertad. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿crees que hoy somos más libres o en realidad estamos más condicionados por algoritmos de lo que pensamos? Qué buena pregunta. Yo creo que este podcast un poco lo que pudimos ir desarrollando es que
ya no tenemos, a ver, ¿cuál es el inconsciente colectivo de nuestra cultura occidental, que para mí es buenísima, es que hay tres grandes conceptos que están asociados: el bien, la verdad y la belleza, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Porque lo que quiero decir es, respondiendo a tu pregunta, ¿somos más libres que antes? Bueno, nosotros hemos asociado la libertad y la hemos definido de alguna manera asociado a esas tres cosas: a la verdad, al bien y a la belleza. Y de alguna manera, la libertad después terminó como siendo un concepto medio como muy ambiguo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque se asoció la libertad al bienestar, que sí, está asociada, pero la libertad no es necesariamente una experiencia cómoda, ¿no? Para mí. Para mí la libertad muchas veces, o sea, pensar por uno mismo, ser conscientes de nuestra realidad, de nuestra vida, de nuestra identidad, bueno, muchas veces es duro, Mm. ¿no? Digamos, la experiencia de la libertad no es necesariamente algo agradable, en principio. Después uno aprende que sí, que es fundamental, pero ahí está el matiz, ¿no? Que no es necesariamente algo cómodo, pero es algo imprescindible. Entonces, ¿somos más libres que antes? No lo sé. Yo creo que sí podemos advertir que la inteligencia artificial y la revolución digital, tecnológica, puede estar prostituyendo, puede estar destruyendo nuestra noción de belleza, nuestra noción de bien y nuestra visión de verdad. Y eso puede potencialmente hacer que seamos menos libres. Eh, Eso es un poco mi respuesta. ¿Somos más libres que antes? No lo sé. Habrá gente que sí, habrá gente que no. No lo sé. No sé si puedo hacer una generalización, pero sí puedo advertir que la tecnología tiene hoy en día la capacidad de avasallar nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos y nuestra capacidad de discernir qué es bien y qué no es bien, qué es verdad y qué no es verdad, qué es belleza y qué no es bello. Y con eso puede hacernos mucho menos libres, creo. Bueno, gente, este es Julián Balbarrey, que nos acompañó el día de hoy para hablar, ¿no? Un tema tan interesante como la verdad. Juli, muchas gracias por haberte conectado el día de hoy. La verdad que ha sido bastante interesante y espero de nuevo coincidir contigo. A ver qué pasa. Andrés, espero, bueno, primero te agradezco de nuevo por la generosidad, primero por la generosidad que tuviste desde el día que te conocí. Segundo, porque lo que he aprendido de vos también ha sido muy grande, muchas cosas. Hemos tenido nuestras charlas ahí en Camden Town. Me hiciste conocer Camden Town como nunca nadie me lo hubiese hecho conocer. Eh, Así que nada, valoro mucho nuestra amistad. Me da lástima tenerte tan lejos y verte tan poco. Pero bueno, creo que por fin, para fines de año voy a andar por España, así que si puedo me hago un escape Por ahí a favor, tus tío, tienes que pagos. hacer el esfuerzo. Eh, Perfecto. y nos vemos. Estaría encantado bueno, estoy encantado de verte hoy y ojalá te vea de nuevo pronto. Vale, Juli, muchas gracias. El gusto también es mío y como siempre una masterclass filosófica con Julián Balbarrey. Venga, perfecto. Muchas gracias, gente. Hasta luego.